Malintia, Marcos, Leonel, Ángel y Joana. Ok, nosotros vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios, enfocados obviamente desde nuestra área que es la comunicación. Vamos a enfocarlo en cómo la publicidad distorsiona la visión o la idealización que tenemos de la estética, esto recayendo en nuestra alimentación con trastornos. Y nuestra hipótesis es la publicidad distorsionando la visión de la estética, trastornos alimenticios. Ok, para como una breve introducción, bueno, primero vamos a ver qué es los trastornos alimenticios, pero más adelante. Yo quiero más que vayamos teniendo en mente del área que lo vamos a enfocar, es decir, vamos a hablar de cómo la publicidad tiene influencia en nosotros para recaer en estos trastornos. Nosotros vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios, enfocados obviamente desde nuestra área que es la comunicación. Vamos a enfocarlo en cómo la publicidad distorsiona la visión o la idealización que tenemos de la estética, esto recayendo en nuestra alimentación con trastornos. Y nuestra hipótesis es la publicidad distorsionando la visión de la estética, trastornos alimenticios. Ok, para como una breve introducción, bueno, primero vamos a ver qué es los trastornos alimenticios, pero más adelante. Yo quiero más que vayamos teniendo en mente del área que lo vamos a enfocar, es decir, vamos a hablar de cómo la publicidad tiene influencia en nosotros para recaer en estos trastornos. Vamos a tomar como base, por así decirlo, la teoría de la comunicación de masas, que esta teoría nos habla de, no nos dice de qué pensar, pero sí sobre qué pensar. En todo caso, esta sería nuestra base de discusión el día de hoy, puesto que nosotros vamos a tomar en cómo la publicidad no nos dice qué hacer con nuestra alimentación, pero sí cómo influye de forma directa en cada uno de nosotros para generar pues una ideología determinada sobre la estética y en base a ello actuar de forma en la que arriesguemos nuestra salud, pues influenciado por esta área. Bueno, para empezar vamos a alguien que quiera hablar sobre qué son los trastornos alimenticios. Principalmente los trastornos alimenticios son conductas alimentarias, como lo dice el nombre, que pueden dañar, perjudicar principalmente a las personas y con el del organismo. Esto va de secuelas que pueden ser anatomofisiológicas, que son la debilidad de los huesos derivando de osteoporosis, falta de masa muscular, fatiga, debilidad. Y los principales trastornos alimenticios que se dan son la bulimia, la anorexia y los trastornos compulsivos, que puede ser por comer mucho o dejar de comer. Creo que también es muy importante darnos cuenta en qué edad es cuando somos más vulnerables a este tipo de patologías, porque ya son consideradas patologías, que es como una enfermedad. ¿A quiénes creen que afectan principalmente o quiénes tienen más vulnerabilidad para ser afectadas por este tema? ¿Quiénes creen? En cuanto a mi perspectiva, considero que los adolescentes son los que se encuentran más vulnerables ante esto, pues es una edad en la que todos ya pasamos por ahí y sabemos que captamos todas las ideas que vemos. Si vemos que mi artista favorito es delgado o se maquilla de tal manera o se viste de tal manera, entonces tú como que también quieres imitarlo, quieres ser así, quieres estar ahí, pero también no te das cuenta, como lo comentábamos en equipo, que muchas de estos artistas o muchas de estas celebridades son de otros países, por lo tanto tienen diferentes genes y nosotros no podemos ser igual que ellos fisiológicamente hablando. Entonces también ahí es donde pudieran hacerse, no sé, campañas o algún tipo de publicidad que también te haga entender en dónde estás, cómo eres y que te quieras como tú eres. Creo que si tenemos que mencionar un rango de edad, yo diría que es en la etapa de 12 a 15 años, cuando los adolescentes están como más vulnerables y aún no tienen un criterio propio. También creo que es importante que analicemos esta cuestión de las clases sociales. ¿Cómo creen que afecte la clase social a la que perteneces en la vulnerabilidad que presentas ante pues este tema? Bueno, pues yo considero que, investigué y
Se trata sobre más enfocarse en la clase media. En la clase media se nota más la afectación en los trastornos alimenticios, principalmente en las mujeres. Se trata de que de un 100%, el 90% son las mujeres y, como lo mencionaba mi compañera, un rango entre 12 a tal vez más grande, unos 17, 18 años, que es lo que abarca la adolescencia y pubertad. Y pues eso es lo que diría desde mi punto de vista, que afecta más a las mujeres y principalmente de la clase social media. Aunque ahí habría que fijarnos de acuerdo a estudios epidemiológicos, porque dice que los rangos para estos trastornos alimenticios son de los 13 a los 18 años, generando 22,000 casos de esos trastornos al año, de los cuales 9 de cada 10 son mujeres. Y desde perspectiva personal, siento que no importa el nivel socioeconómico. Podría importar si es alguien de nivel socioeconómico pobre. ¿Por qué? Porque es una persona que está malnutrida o con bajo peso, pero no es porque la persona lo desee, es porque no ingiere los nutrientes que el cuerpo necesita para generar energía o para generar la masa muscular que, de acuerdo al peso y la talla, la persona debe tener. Entonces, nos vamos a basar más en los niveles medios o en la clase alta. En el nivel medio y en la clase alta, muchos grupos sociales, si tienes buena silueta o si eres una persona estilizada, puedes pertenecer a tal grupo. Por ejemplo, la mayoría de las adolescentes o los hombres, para pertenecer al área del modelaje, tienes que cumplir con un peso y una talla, porque si no cumples con ese requisito no te contratan o simplemente no entras dentro de unas categorías que ellos mencionan. Entonces, ¿esto qué condiciona? Si, como mencionaba Maritia, yo tengo genes de ser una persona con sobrepeso o una complexión robusta, yo nunca voy a poder generar un peso ideal de acuerdo a mi estatura, porque siento que a veces nos idealizamos con que si yo mido 1.70 debo de pesar 70 kilos, pero si yo no tengo esa complexión, yo no voy a poder llegar a esos niveles que luego como empresas de modelaje te piden, o luego las mismas marcas de ropa son las que añaden esas tallas o esos volúmenes, porque en lo personal me han tocado tiendas departamentales donde las tallas que yo supuestamente normalmente soy, yo me las pruebo y yo no soy, pero personalmente yo no me traumatizo porque a mí no me genera conflicto eso. Ya mejor sé a dónde comprar mi ropa, porque si yo voy a una tienda de más elevada, no me gustaría mencionar marcas, pero las tallas vienen, como son cortes slim, vienen muy reducidas, y siento que ahí es donde se empiezan los adolescentes a idealizar estos trastornos. Bueno, creo que no tomamos el enfoque que queríamos llegar sobre las clases sociales. Yo creo que lo que más nos interesaría en todo caso saber no es cómo afecta la clase social a la que tú perteneces en el trastorno alimenticio, sino más bien, si tú tienes el trastorno alimenticio no tiene mucho que ver con tu clase social. Lo que sí va a influir tu clase social en tu trastorno es qué medidas vas a tomar o qué herramientas vas a utilizar para llegar a tu cometido, que en todo caso es estar con la estética que tú crees perfecta. Entonces, una persona de un nivel socioeconómico más elevado va a tener ya sea acceso más fácil a información y orientación profesional, pues va a poder, para empezar, pagar un nutriólogo, un coach, un entrenador personal. Y una persona que no tiene acceso tan fácil a esto, obviamente va a tener que tomar medidas más extremas o medidas que se le hacen más fácil debido a su nivel socioeconómico, como mencionamos. Entonces, no es en sí la clase social a la que pertenezcas, sino cómo influye tu posición económica en las medidas que vas a tomar para llegar al cometido, suponiendo que tú ya tienes el trastorno alimenticio. Eso es lo que queremos hablar, en qué vas a utilizar o cuáles van a ser tus herramientas para lograr tu cometido, que en este caso es tener el cuerpo que pues tú tienes idealizado, que es el perfecto, ¿no? Eso es por donde queremos irnos. Creo que en este caso igual lo iba a mencionar sobre lo que decías.
yo creo que tiene mucho que ver también la globalización y el acceso que también tengas al internet, a la publicidad y demás. ¿Por qué? Porque comentabas en las clases bajas, sí, pero como conocemos en nuestro país, muchas personas aún no tienen el acceso que tenemos nosotros al internet o a la televisión o redes sociales y demás. Entonces también ahí es donde encontramos todo ese tipo de publicidad, de estética y demás. Entonces creo que también esa es una parte fundamental de nuestro tema, de tratar de quiénes sí tienen el acceso a esto, quiénes lo están viendo a diario, quiénes están siendo más pues, vulnerables a esa situación por estar ahí, por estar conectados a internet, a Instagram, a Facebook, a Twitter y demás. Hablando ya en esto de la educación, también es importante que veamos, por ejemplo, eso que tú estás diciendo del acceso a la información también podría ser un problema. Pues yo te puedo poner la información y decir, ok, haz lo que quieras con ella. En todo caso, también necesitas cierta educación para manejar la información, porque ahí también hay un problema social, que nosotros ahí es cuando idealizamos la estética, por lo que nos vende la publicidad. Entonces, sí necesitas, como mi compañero mencionaba, no, es que a mí eso no me causa conflicto porque tiene cierta educación y ya tiene como otra idea, ¿no? De decir, ok, yo no puedo tener ese cuerpo porque fisiológicamente hablando yo no tengo esa complexión. Pero entonces sí necesitas cierta educación para manejar la información que te están proporcionando y saber que la publicidad en sí lo que busca es una remuneración monetaria. Entonces sí necesitas la educación tú para manejar la información. ¿Alguien quiere hablar sobre el tema? Claro, de hecho, bueno, ahora los niños, pues desde pequeños, sus papás les dan que una tablet, un iPad, les prestan el celular, entonces de ahí comenzamos con que ellos ya tienen el acceso a las redes y ven cosas que tratan de imitar y los papás no están ahí muchas veces para decirte, oye, eso no es para tu edad, todavía estás joven o todavía estás niño y no puedes tener como que esa libertad de tú elegir que te quieres decir sí, que no quieres comer y demás, para que los vayan inculcando y como tú dices, la educación que es fundamental. Creo que el tipo de comunicación que se utiliza sobre todo en estas campañas de publicidad y de algunos productos como, no sé, los productos de Leche Light o ese tipo de cosas que recaen las personas que tienen estos trastornos, ese tipo de comunicación persuasiva, ¿no? Entonces, esto maneja todo todo un proceso de comunicación y no es solo como de... es algo que ya está bien pensado, ¿no? Pero la publicidad en sí, o desde mi punto de vista, no creo que sea influyente hacia los trastornos de alimentación. Yo creo que depende de la educación y de la mentalidad que tenga la persona que ve el anuncio, ¿no? Porque lo hemos visto nosotros, ¿no? Nosotros desarrollamos el mensaje como comunicadores y los publicistas desarrollan toda esa parte, ¿no? Entonces tienen como que su público determinado y ciertas cosas que ya sabemos, ¿no? Y esto pasa por todo un proceso, pues el emisor, el receptor, el canal y estas formas. Entonces, no veo en sí a la publicidad como algo malo, o sí influye, pero no es precisamente como que no es como su intención provocar trastornos alimenticios. Yo creo que aquí la publicidad sería como una víctima de estos también. Creo que también influye las personas y a lo mejor yo no, entonces ellos pueden tomar o usar ciertos productos que a lo mejor yo no conozco, pero que ellos te pueden platicar o te pueden decir de que no, pues este producto es para esto y a lo mejor no sabes si a ti te va a hacer bien por tu complexión y todo, pero te dejas llevar por lo que te dicen y entonces la empiezas a consumir, entonces ahí empiezas a caer como en los trastornos de que no, pues me quiero ver como tal persona y pues yo sé que si sigo lo que él hace, pues me voy a poner como él o cosas así. Entonces, aparte de la publicidad también es lo que con las personas con las que te juntas, lo que te van inculcando. Creo que también tenemos que hablar sobre lo que mencionaba nuestra compañera Keila, creo que tiene que ver mucho con la ética profesional. Nosotros como profesionales de la comunicación podemos hacer publicidad. Nosotros, hablando de la elaboración del mensaje, de la comunicación en sí,
tú sabes a qué tipo de público te estás dirigiendo. Entonces, al saber a qué tipo de público te estás dirigiendo, tú vas a saber el tipo de código que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque a ti te está contratando, la mayoría de veces, una empresa privada. Una empresa privada debe tener, pues, sí, preocupación social, pero a final de cuentas, una empresa siempre va a priorizar las ganancias. Entonces, a ellos se supone que una empresa debe ver por la sociedad, pero pues también va a buscar una ganancia, evidentemente. Entonces, te va a pedir a ti como profesional que hagas el mensaje correcto para que a fin de cuentas el público te compre el producto. Entonces, tendría más que ver con la ética profesional que tú tengas, porque puedes tener contento al cliente, que en este caso es el sector privado, pero también tienes que ver el peso que vas a generar en tu público. No solo enfocarte en vender, sino también en la relevancia social que va a tener tu mensaje y en la educación, porque sí vas a transmitir cierta educación a tu público. Pues tú como profesional de la comunicación contienes otra ideología y esa es la forma que vas a entrar en el cerebro del cliente. Sí, yo considero lo mismo y que de alguna u otra forma se está tratando de quitar ese tabú que para triunfar en la vida o ese tipo de cosas tienes que ser precisamente una mujer delgada, ¿no? Porque ya existen, precisamente por este mismo tema, ya existen otros tipos de publicidad donde se maneja a otro tipo de modelos para ciertos productos. Ya no utilizan en sí a una persona delgada por lo mismo, cuando la publicidad en sí no era nunca fue en sí la que estuvo mal, o sea, fue más precisamente por lo mismo de que las personas no tomaban el mensaje o no estaba dirigido precisamente para ellos. Bueno, ese es mi punto de Yo vista. creo que también tenía que ver las personas que lo hacían, porque o sea, uno da el mensaje y cada uno lo interpreta a su manera, pero también cae en la responsabilidad, como decía, en la ética que tenga cada persona. Como tú decías, dan ganancias, es su función, tener ganancias a cualquier costo, ya sea perjudicando o beneficiando a otras personas. No les interesa, mientras ellas estén bien en cuanto a sus finanzas, lo demás no importa. Entonces, sí, cada quien interpreta su mensaje, pero también habría que, bueno, nosotros que estamos en comunicación, saber cómo mandar esos mensajes sin buscar que la persona de alguna manera los malinterprete. En todo caso, tu hipótesis sería un error de comunicación, pues si tú eres profesional en el área de la comunicación, no tiene que haber un error de interpretación por parte del público, porque al tú saber a qué público te estás dirigiendo, es para empezar el código que vas a utilizar, es decir, el lenguaje que vas a intervenir con ellos, y entonces tú tienes como profesional de la comunicación de saber cómo, más o menos una idea de cómo va a interpretar tu mensaje, porque esa es tu herramienta para saber cómo lo vas a elaborar. ¿No crees? ¿O alguien más que tenga una opinión sobre esto? Pues sí, yo considero que la publicidad no deja de ser persuasiva, pero en sí la comunicación para este tipo de campañas siempre tiene que ser racional, ¿no? Precisamente para recibir el estímulo de tu público y pues lo entiendan así. Y desde ahora, actualmente, desde que la pirámide de población de edad se invirtió, ¿qué sucede? Hay más personas adultas. Entonces el público, no sé si se han fijado, ahora el público es estandarizado, porque ahora que está vendiendo la publicidad, siento que ya no te vende más hacia los niños o adolescentes, involucra también a los adultos, pero ahora con un estilo de vida saludable para evitar alguna enfermedad crónico-degenerativa, creando adultos mayores que gocen de salud para que puedas evitar una diabetes, una hipertensión, y es lo que se basa principalmente tanto las campañas de salud como los eslogan que te venden las marcas, y ya no utilizan modelos personas tan delgadas, sino personas que aparentan salud física y que son personas que gozan de una plenitud a nivel adulto, porque no es lo mismo una persona diabética que se le empiezan a apuntar los dedos o hasta el pie, a una persona que sale promocionando, que está adulta, pero que sale haciendo rutinas de ejercicio, o veo que ahora manejan mucho que los adultos mayores salen como que bailando o gozando de mayor movilidad,
y ya te das cuenta que el enfoque de la publicidad puede cambiar, en vez ahora de ser una persona delgada a gozar de salud. Incluso luego, bueno, actualmente empiezan a ocupar más el modelo que se les llama curvy, que son más, ya no son delgados, pero tampoco son gordos, o sea, sino que tienen una complexión como que más normal para la gente, entonces como que llegan a ese tipo Me quedé pensando hace rato cómo mencionabas de lo que tiene que ver el gimnasio, tu grupo social. Para empezar, creo que sería importante cómo saber si yo tengo un problema alimenticio, un trastorno. ¿Cómo detectarías tú que tienes este problema? ¿O cómo crees que se podría detectar? Pues, es que se detecta cuando empiezas a estar en discusión sobre eso contigo mismo, o sea, tú te ves al espejo y no te gusta, a lo mejor la gente te empieza a decir, no, pues así estás bien, pero realmente si tú no te empiezas a ver bien y empiezas a fijarte en los demás y empiezas a compararte con aquellos, empiezas, pues ahí es donde sale el trastorno, que es pues todo eso, empiezas como que a optar por lo que los demás hacen y por lo que ves. Bueno, entonces, ¿cuál creen que sería una correcta o una medida de prevención para no caer en estos conflictos? Yo diría que buscando principalmente como uno por persona propia, terapias. Comenzando por ahí. Si uno ya cayó en algún trastorno alimenticio, ya sea anorexia, bulimia o atracones, tendría que empezar a buscar alguna terapia, principalmente buscándolo con los familiares. Si yo como una persona que sufría de atracón no encontraba alguna salida de esto mismo porque buscaba algún modelo, quería verme como tal persona, no sabía con quién acudir. Entonces comencé hablándolo con mi propia familia para poder, para que buscar su apoyo, psicólogo que estuviera a cargo de eso mismo, algún nutriólogo. Pero si no contaba con algo económico, alguna economía, buscar ayuda a algún vecino que sea relacionado. Bueno, también creo que hay un tema que no hemos tocado, que es uno de los principales trastornos que hay hoy en día, que es la vigorexia. Hoy en día está de moda el estilo de vida saludable y tenemos ahora una idealización totalmente distinta, principalmente sobre lo que es la perfección estética del hombre, ¿no? Tenemos como que la publicidad nos ha vendido cuerpos muy marcados, muy grandes, y que uno como hombre pega mucho en tu interacción que tienes con tu grupo, ya sea más cercano de amigos y en sí con toda la sociedad, en que tú crees porque ves en la publicidad que los hombres que son más robustos, que tienen mayor masa muscular, que están más marcados de lo normal, que tienen, no sé, que a las mujeres, ves que las mujeres empiezan a idealizar como que wow, ese cuerpo está perfecto para un hombre. Entonces tú empiezas a tener esa mentalidad y tú quieres estar así, sabiendo que está en relación con todo lo que hemos dicho, desde cómo que a lo mejor no es tu tipo de cuerpo, tu estilo de vida, que no va a ser tan fácil, y que también siento que, volviendo al punto de la educación, tiene mucho que ver, pues nosotros idealizamos, ok, ese es el cuerpo perfecto, pero nadie nos dice lo que tienen que hacer esos deportistas para tener ese cuerpo. Y es donde entonces la vigorexia se apoya en otros trastornos, que ya entra lo que es la drogadicción, la farmacodependencia, pues para llegar a ciertas ganancias musculares y verte como quien es tu superhéroe de la televisión, empiezas a consumir medicamentos. Son buenas para ti, pero que te van a hacer estar como lo que tú quieres. Entonces creo que esto es muy importante. ¿Qué opinan sobre, ya no tanto la vigorexia en sí, sino cómo impacta la visualización de la estética masculina, cómo recae en drogadicción, pero provocado por un trastorno alimenticio? Ahí podría diferir contigo un poco. Si hablamos a breves rasgos, se lo puedes preguntar tanto a un hombre como a una mujer. No importa el físico, hay personas que se inclinan más hacia personas delgadas, hacia personas robustas, o personas que son de más grande cuerpo o estatura. Y siento que ahí ya sería más la mentalidad de la persona hacia qué tipo de persona se inclina en ese momento de su vida. O no tanto como al tipo de la persona, sino
¿no? Al estereotipo como tal y no es como en sí englobado en un tema, ¿no? O sea, que sería la publicidad. Yo creo que eso recae más como en el estereotipo que en lo que es la publicidad. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto? Yo creo que es más, o sea, hablando ya en general, los trastornos, yo en mi opinión siento que ya son mentales, o sea, no creo, ya cada quien lo toma y lo ve de la manera como quiere, entonces siempre va a estar en la cabeza, a lo mejor y mi autoestima es tan grande que digo, no, pues está muy bien ese cuerpo, pero yo no me siento bien conmigo mismo, entonces ahí es donde, o sea, además que nada es mental. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Pues podría ser que va de acuerdo a la, como decían, de la educación de cada persona y ¿cómo decirlo? El ejemplo que uno tiene sobre un cuerpo ideal, cuando alguien tiene la mentalidad ya bien asentada, no es de gran importancia mientras uno esté sano. No es como que tienes que tener un cuerpo excesivamente marcado, simplemente va de acuerdo a que tengas una mentalidad estable. Y ahí es donde entra el problema de los trastornos alimenticios, de la vigorexia y todo eso. Pero pues, bueno, ¿alguien quiere agregar algo? No. Bueno, pues para finalizar, respetando nuestra hipótesis de cómo la publicidad distorsiona la visión de la estética, pues ya tocamos varios puntos que creo que son importantes, principalmente la educación, pero también hablando de nuestra área de comunicación, es muy importante, como hablaban nuestras compañeras Giovanna y Keila, de la ética que tú tengas como profesional, de sí cumplir con tu trabajo, no estamos diciendo que no, pero hacerlo de la forma más profesional posible, preocupándote por la sociedad, puesto que si tu cliente, que es el sector privado, no tiene esa preocupación por la sociedad, tú como profesional cumple con tu trabajo, pero sí preocúpate por la repercusión que va a tener tu mensaje como publicista en la sociedad y pues la forma en que el público puede interpretar o malinterpretar tu mensaje. Es por eso que tienes que ser un profesional ya desarrollando la comunicación, para que no haya confusión, como decía mi compañera Joana, sino que el mensaje llegue de la forma que tú quieras y no vaya a tener alguna repercusión o algún conflicto directo en la interacción en sí de la sociedad. Y bueno, creo que sería todo. Si nadie no tiene nada más que decir, creo que daremos por terminada esta mesa de discusión y queda abierta para el público para cualquier aclaración, duda u observación que tengan que hacer. Gracias.